Y la realidad es que el no de Dios lo vemos siempre como algo malo, ¿no? Como que Dios no cumple lo que yo le pido, como que con Dios yo no puedo salir adelante porque Dios me dice que no, o no entiendo por qué Dios me dice que no. Sí, a mí me parece que es un sí y que me puede ir bien, pero Dios dice no. Y aunque hay cosas que nos parecen bonitas, aún esas cosas bonitas a veces Dios nos ha dicho a nosotros no. Y esta es la segunda parte de la enseñanza, porque realmente si pudiéramos hablar de las veces que Dios le ha dicho no a las personas, pues toda la vida duraríamos aquí hablando, porque Dios nos guarda y sus planes siempre son mayores a los nuestros. Amén. Y yo les había contado la historia acerca de Moisés. Les conté que Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo de Israel y que ellos en un momento estuvieron en un desierto, y en ese desierto el pueblo se empezó a quejar. Empezó a quejar porque no había agua, porque no había alimento, porque hacía calor, por X, por Y, por Z, por todo se quejaban y agotaron a los líderes. El pueblo se empezó a quejar tanto que agotó a Moisés y Aarón, y dice la Biblia que ellos fueron y buscaron a la presencia de Dios. Y Dios les habló y le dijo: háblale a la roca. Y eso era una simple instrucción. Ellos, antes de que sucediera este episodio, ya habían visto antes cómo Dios había hecho un montón de milagros, ¿no? El hecho de abrir el mar, de que cayera maná del cielo, de que Dios los cubriera con su nube, de que en la noche caminaran y el fuego, la columna de fuego los guiara. Pero aún así, era un pueblo que vivía en constante queja de Dios, porque cada vez que tenían que pasar a un siguiente nivel, se olvidaban de lo que Dios había hecho con ellos antes. Entonces, en esa situación, de alguna manera ese pueblo tenía una especie de amnesia. Y yo les leí la frase que dice que, ¿se acuerdan esa frase? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque era un pueblo que tenía amnesia, se había olvidado de lo bueno que era Dios y se vivía quejando otra vez de Dios, como si el Señor se olvidara de ellos. De hecho, ayer leíamos el Salmos 13 y el salmista decía: Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué has escondido tu rostro? Pero a lo último, como que el salmista recapacita y dice: pero tu misericordia siempre está conmigo. Y a veces nos olvidamos de que Dios está con nosotros, aun cuando estamos en situaciones súper complejas. Pues les cuento rápidamente, en Números 20 está la historia, si lo quieren leer. Llegó al desierto el pueblo se rebeldizó. Moisés y Aarón hablaron con Dios. Dios les dice a Moisés: háblale a la roca. Pero Moisés estaba tan estresado que dejó que sus sentimientos y sus emociones se apoderaran de él. Entonces él, en un momento de ira, golpea la roca, y de la roca obviamente fluye agua. Y dice la Biblia que alimentó a sus ganados, alimentó a toda la gente que estaba ahí. O sea, el agua dio para todo. Pero como ellos estaban tan amargados, pues ese episodio no pasó por alto delante de Dios, sino que un simple enojo le quitó la oportunidad a Moisés de pisar la tierra que Dios le prometió al pueblo, y era la tierra prometida. Entonces, cuando ya estábamos terminando la prédica, yo les conté que Moisés se para Dios lo lleva a la cumbre de una montaña para que él mire la tierra prometida. Y esa historia está en en Deuteronomio 33, para que lo busquemos un ratico. O 34, Javi, por favor. Deuteronomio 32, versículo 48. Ya lo tengo aquí. Deuteronomio 32, versículo 48. Y vamos a leer esa historia porque es muy bonita y estamos conectando lo que hablamos la semana pasada con esta semana. Y resulta que lo que está pasando ahora es que luego de que Dios les dice a él que no, Moisés en ese momento no dice mucho. Pero luego yo creo que él recapacitó por todo lo que sucedió, y porque Dios además le dice a él textualmente: no pisarás la tierra a causa de tu rebeldía.
Y luego, en este episodio ya Moisés está a punto de morir. Están en esa cumbre y mira lo que dice la Biblia. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, ese día Moisés iba a morir. Anunciaba su muerte el Señor. Sigue, Javi. Ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube el monte Nebo, que está frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Uf, qué fuerte, ¿no? Le dice, vete y contempla la tierra. No le dice posee la tierra, le dice contémplala. ¿Y qué dice el 51? Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Y allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Y vamos a leer el último, 52. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel. No sé, imagínate que de pronto estamos comiendo. Mira que a mí me pasó algo muy parecido, algo así como de contempla pero no puedes comer. Y yo siempre les cuento esa historia en modo de broma, pero a mí una vez me pasó. Y es que estábamos en la fiesta de cumpleaños de un vecino, ¿no? Y de verdad que en Colombia, en los pueblos, tenían esa mala costumbre que a los invitados colados le daban la peor parte de la comida. Entonces a nosotros los niños del barrio ahí nos repartieron un arroz con pollo, que era arroz con esencia de pollo. O sea, no estaba el pollo, estaba por ahí el pollo. El pollo pasó de largo. Y uno comiendo ahí, ¿no? Como vecino colado ahí su arrocito en un mini plato con un cuarto de un pan molde. Y uno haciéndolo rendir y se comía cada migaja de arroz. Y luego tú ves que va pasando la comida para los adultos con unas presotas así de arroz y pollo y salchicha y ketchup encima y pan. Y uno dice, ¿cuánto anhelaría eso? Y uno solo puede ver, pero no puede, desde lejos, y no puede cogerlo porque no le pertenece a uno. Claro, y la boca por ahí, ¿no? O cuando hicieron lechona por ahí, que uno miraba que se le derramaba la baba. Y uno no puede, uy, qué fuerte, mira, y ahí está, y uno miraba, ¿qué pasaba? Uno miraba la foto, ¿cierto? Uno mira la foto en el estado, pero uno no puede comer. Exactamente, pues eso mismo le estaba pasando a Moisés, pero con algo mucho más complejo que un plato de comida. Era el propósito de Dios que pareciera que se cerrara en su vida a causa de un hecho que él hizo. Y nosotros siempre escuchamos de un Dios misericordioso, un Dios perdonador, pero en ese caso puntual, Dios definitivamente cerró las puertas. Y Dios justifica por qué. Porque un versículo antes dice, porque de cierta manera deshonraron la santidad de Él. Pongámoslo en el 51. Ustedes no demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Y es que una cosa, y yo quiero que ustedes como iglesia lo tengan claro, es de pronto pecar en contra de Dios. Y otra cosa muy diferente es que tú directamente ofendas la santidad de Dios. Por eso Jesús le dijo a esos hombres cuando le preguntaban a Jesús que cuál era el pecado imperdonable, y él decía la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es que meterse con el Espíritu Santo, que es la santidad de Dios en el reflejo, es directamente tú tener un pase VIP, como dicen los jóvenes, al infierno. Porque de cierta manera ellos negaron el poder que había de Dios sobre el pueblo. Ellos negaron que Dios podía ejercer su poder y darle de alimento y sostener al pueblo por un momento. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos negado, sin querer o queriendo, el poder de Dios en nuestras vidas? Debemos tener cuidado con eso, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y a veces estamos en situaciones duras de angustia,
de estrés como le pasó a Moisés. Y estamos tan agobiados que estamos al límite o a los bordes de ofender la santidad de Dios. Y debemos ser muy cuidadosos con eso, porque no puede pasar eso en nuestras vidas. Aunque parezca que no tengamos una salida, si Dios lo dijo y siempre se lo enseña a la iglesia, Dios lo hará. No ofendamos la santidad de Dios. Y hay una clave en el no de Dios en todo esto, o más bien como una cadena o algo que se repite que nosotros podemos ver. Y es que todas estas personas no siguieron instrucciones. O sea, realmente el no de Dios es a causa de no seguir una instrucción. Cuando Dios te dice a ti no, es porque en los pasos previos tú no seguiste una instrucción. No seguir instrucciones genera ruina. Y yo les cuento dos historias rápidas que a mí me pasó. De hecho, hay una cultura global. Antes de contarles las dos historias, hay una cultura en el mundo de la gente, una costumbre para no seguir instrucciones. Por ejemplo, cuando Dayana estaba embarazada, nosotros teníamos que armar el corral de Abigail. Y tú compras eso, bueno, el corral o el colecho. Abigail tiene dos, pero creo que era el colecho el que era más complicado, ¿no? El que está pegado a la cama. Entonces nosotros lo que hicimos fue abrir las cajas y desarmar todo, ¿no? Desarmamos todas las cajas, pusimos todo por ahí, el manual por allá tirado. ¿Y qué uno empieza a hacer? A inferir cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces empezamos a coger las patas, a meter tornillos por donde cabía. Y ese colecho quedó más chueco como 3 veces. Luego, por último, lo logré hacer bien, pero la tela la puse al revés. Entonces la parte bonita quedó por fuera y la parte fea quedó por dentro. Y así durmió Abigail como 6 meses hasta que lo desbaratamos para lavarlo. ¿Por qué? Por no seguir instrucciones. Y luego me pasó con David, que un día lo secuestramos para llevarlo a nuestra casa. Todavía teníamos la casa de fe allá en nuestra casa y queríamos poner una tele en la pared. Y compramos un soporte de esos del chino, porque era más barato de la televisión. Y dijimos, pues vamos a ponerlo en la pared. No cogimos medida, no pusimos nivel, no sacamos el ancho de la televisión, cuánto medía ancho. Hicimos como 20 huecos en esa pared para poder que cuadre, porque hicimos un hueco y luego no encajaba el aparato, ¿no? Luego hicimos otro hueco y quedó torcido. Luego de eso, cuando ya pusimos la tele, no golpeaba la pared y no dejaba meterla. Y estuvimos nosotros batallando por no pararnos un momento y leer las instrucciones. Y yo les voy a decir algo de todo corazón. ¿No sabes por qué a veces tenemos tantos problemas en nuestras vidas? Es porque no leemos las instrucciones. Dios nos dio su palabra completa, revelada. Nos dio pastores, nos dio Biblia, nos dio YouTube. Y a veces nosotros estamos llevados y metidos en tantos problemas por no seguir las instrucciones. Es súper fácil cuando nos dicen qué hacer, pero aún a veces nosotros cuando nos dicen qué hacer preferimos saltarnos los pasos. Yo reparo ordenadores también y hago 1000 cosas y descargo tutoriales en YouTube. Y a veces uno tiene algo que no sabe qué hacer. Y han visto el meme que hice del francotirador, y está el francotirador y dice: si ves a ese que está de rojo, y llega el francotirador, ¡pa! No le dispares a ese, dispárale al que está al lado. Y por las prisas y por querer hacer todo así, terminamos saltando los pasos fundamentales para eso. Y terminamos disparándole al de rojo. Hubo mucha gente en la Biblia que no siguió instrucciones como debía haber seguido. Yo creo que las primeras fue nuestra tía Eva, ¿no? Porque nosotros venimos de la descendencia de Jesús, limpia, linaje escogido. Pero Eva y Adán, Dios le dio una instrucción súper básica. En la época de la ley habían 10 mandamientos y 1000 y tanto de leyes. Pero cuando Dios diseñó el paraíso solo habían 2 instrucciones, ¿no? O una realmente, más o menos, que era el no comer del árbol
de la ciencia y de la vida. No había como que otra cosa más por hacer. Era algo relativamente sencillo. Pero ellos no fueron capaces de seguir una sola instrucción. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Generaciones enteras destinadas al pecado, heredando un pecado que no nos convenía a causa de no seguir una instrucción. Caín era un rebelde también. Él sabía que no se debía matar. Era su hermano propio. Y aún así, por envidia, cogió y asesinó a su hermano. Y la consecuencia fue que fue condenado a andar errante. Eso está en Génesis 4, si alguna vez lo quiere leer. El pueblo de Israel también en su momento fue muy rebelde, no siguió instrucciones, desobedeció instrucciones claras de Dios a través del profeta Samuel. Y en consecuencia, por ejemplo, les leo la primera parte. El pueblo de Israel, por no seguir instrucciones de Dios, andó mucho tiempo errante en el desierto, cuando pudo haber conquistado el desierto rápidamente. Tuvo que pasar 40 años por no seguir instrucciones, por no agradar a Dios, por no ser sabio. Y luego Saúl, en el tiempo de los jueces, cuando ya iniciaba la época de los reyes, lo eligen a este hombre para ser rey de Israel. Y el pueblo y él, por no seguir instrucciones, por no hacer las cosas como Dios las quería, perdió su reinado y la posibilidad de que sus generaciones reinaran sobre Israel. Entonces Dios elige a David, otro hombre, para que sus generaciones fueran de bendición para la tierra. Moisés, al golpear la piedra, se termina perdiendo un propósito maravilloso de poseer la tierra prometida por un simple enojo, por el hecho de estar dándole la espalda a Dios en el momento que tenía que darle la espalda a los problemas. Y en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes saben la historia de Ananías y Zafira, que fueron dos que después de la época del avivamiento, ahí se unánimos los hermanos, dice la Biblia, que vendían sus casas y comían juntos y vendían todo lo que tenían, se despojaban de todo para vivir en comunidad, para celebrar a Cristo. Y ellos exageraron un poco, diciendo más de la cuenta, y Dios tuvo que quitarles la vida por completo a estos hombres. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 plata, se perdió la oportunidad de la vida eterna. Yo les contaba la semana pasada o hace 2 semanas que él se pudo haber salvado si se arrepintiera, pero no lo hizo, solo sufrió remordimiento y luego se quitó la vida. Simón quería comprar al Espíritu Santo. Su consecuencia fue reprendido por Pedro y se le llamó al arrepentimiento. Seguramente se perdió, la Biblia no lo dice, pero su consecuencia fue que públicamente fue exhibido como un falso discípulo. Y yo creo que una de las peores formas en las que Dios nos puede a nosotros reprender y corregir es cuando lo hace públicamente. Porque hay veces que nosotros pasamos procesos, pasamos situaciones siempre un poco ocultas, como que la iglesia no sabe muy bien por qué, pero cuando se exhibe públicamente nuestro pecado, yo creo que es muy, muy doloroso. Pero Dios lo hace ya cuando yo creo que no hay forma de que tú te puedas corregir en privado. Yo no quisiera realmente estar en esa posición. Y otra, por ejemplo, es la de Himeneo y Alejandro, que eso está en 1 Timoteo 1:19, y el apóstol Pablo cuenta que ellos enseñaban falsas doctrinas, blasfemaban contra Dios, y para eso tenemos que tener mucho cuidado. Y de hecho Nuri nos estaba haciendo una pregunta sobre el Espíritu Santo y pudimos allá enseñarle, en el amor del Señor yo creo, algo que ella tenía mal fundamentado en su mente. Y yo te aseguro que la gente que le enseñó eso tiene una responsabilidad muy grande por qué responderle a Dios. Porque ese fundamento, eso fundamental que ella tenía mal concebido, puede hacer de que ella hiciera que su familia se perdiera, porque ella de pronto tenía una esperanza que no es así. Entonces hay la blasfemia, y el hecho de tú enseñar algo que no viene de parte de Dios es súper delicado. De hecho, Pablo dice en la Biblia,
que a estos dos los entregó a Satanás para que los corrigiera. Así, de esta manera nosotros podemos ver cómo por causa del hombre y de no seguir instrucciones, Dios ha tenido que decirles a ellos no y frenar todo lo que ellos querían hacer porque era incorrecto y porque de alguna u otra manera lo que iba a hacer no solo era perjudicarlo a ellos, sino a todos los que los rodeaban. Si alguna vez tú has sentido que Dios te ha dicho no, agradece también por eso. Agradezcamos aún en medio de los problemas que Dios nos haya dicho a nosotros no. En Deuteronomio 32, vamos un momento, Javi, otra vez a Deuteronomio 32, perdón, al 33 y vamos al 1. A nosotros muchas veces cuando Dios nos dice que no, hacemos pataletas, decimos que Dios no nos ama, nos apartamos de Él. Pero cuando Dios le dijo que no a Moisés, que él no iba a entrar a la tierra prometida, este hombre tuvo un corazón corregible para poder aceptar que él no iba a entrar, pero al mismo tiempo bendecir a los que sí iban a entrar. Y Dios necesita que la iglesia empiece a tener un corazón 0% envidioso y un corazón 100% bendecible. Porque a muchos nos pasa que cuando Dios bendice a otros y a mí no, empieza algo dentro de nosotros a picar y a decir, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Cuando debemos tener súper claro que la voluntad de Dios es superior a las nuestras y siempre es buena, agradable y perfecta. Y a pesar de que Dios le dijo esto a Moisés, dice la Biblia lo siguiente, dice, la siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. Este hombre tenía el corazón roto. Sentía quizás por dentro una decepción también, porque no fue lo suficientemente bueno para que Dios no permitiera que él entrara. Pero él sabía que había un plan mayor que eso. Y yo sé que Moisés tenía muy claro que esa tierra prometida no se comparaba con nada que lo que esperaba ahí arriba. Y él coge a las 12 tribus y empieza a bendecirlas una por una y a declarar bendición para esas tribus. Te doy una llave para que todo lo que tú veas en los otros que sea hecho, que hayan milagros en los demás y de pronto tú pienses que no es tu tiempo y tú quieres que eso venga para ti, empieza a bendecir a los demás. Cuando tú veas que otros salen adelante, bendícelos. Ora por ellos. Cuando tú veas que otros prosperan, que otros pueden salir del lugar que tú has batallado mucho tiempo, ora por eso. Porque eso lo único que va a hacer es que tu interior se llene también de la fe y del poder de Dios para que tú también seas capaz de conquistar lo que los demás conquistaron. Moisés tenía la mirada puesta arriba, en lo eterno, no en lo temporal. Y nosotros debemos tener la mirada puesta en lo eterno, no en lo temporal. Todo lo que estamos viviendo, cada una de las situaciones que estamos pasando es completamente temporal. Nuestra mirada debe estar allí arriba. Y para profundizar más en el no de Dios y en la importancia de nosotros saber entender las instrucciones que Dios nos da, yo les quiero contar una historia que está en Primera de Reyes. Vamos a leerla del 1 al 34. Es un poco largo, pero les quiero contar un poco la historia. Así que los que trajeron Biblia, gloria a Dios. Primera de Reyes 13. Vale, Javi. Y yo lo voy a leer súper rápido, Javi. Tú me ayudas ahí a pasar la Biblia. Vale. Y es la historia de un hombre. Y los pongo en contexto rápidamente. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación crítica. Había mucha idolatría, mucho pecado. Y Dios escogió a un profeta que no da el nombre, pero era un profeta joven, para que vaya donde el rey y le diga que un nuevo rey iba a reinar. Y Dios le da unas instrucciones a este joven, a este profeta. Y dice la Biblia lo siguiente. Dice, por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel.
Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar. Estás ahí, ¿no? Pues la pongo en la NTV. Es que estás en el 4, Javi. Vamos en el 1, ¿vale? Exactamente. Y llegó el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Ahora sí vamos en el 2. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar. Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. En el 3, ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Y cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey le dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieres la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. ¿Por dónde? Por otro camino. Y sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado, y rápido ensillen al burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. El 14, entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. Y el profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. Una segunda tentación. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévatelo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Dice el 19, así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer a beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino, y mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. Hasta ahí vamos a dejarlo porque es una historia larga, pero muy triste. Qué curioso, ¿no? Un hombre de Dios que escuchaba audiblemente la voz de Dios, le dan una sola instrucción. La primera tentación, yo creo que fue una tentación más fuerte que la segunda, ¿no? Porque la primera es que un rey con poder, con dinero, con posición, te invite a hacer algo
Y aún así Él rechaza eso. Y a veces a nosotros nos ha pasado que Dios nos pone a pruebas, quizás con personas o con cosas que no debemos hacer, y parece que es una prueba súper fuerte. Y luego estamos en nuestra casa relaxing y caemos con lo más tonto que podemos caer. ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí? Amén. ¿A quién no le ha pasado? Este hombre tuvo la posibilidad de rechazar una de las tentaciones más fuertes, porque podía ganar posición. Era un profeta cualquiera, un hombre de Dios, pero luego iba a ser un hombre de Dios reconocido. Y aún así dejó pasar eso por alto. Pero cuando tuvo la prueba más fácil, que era decirle a un igual que él, no, cayó. Y a veces nos pasa que Dios nos da instrucciones que con las pruebas más duras somos capaces de vencer, pero luego con cosas que están a nuestro nivel somos derrotados. ¿Cómo es posible que cosas que estén a tu nivel tú sigas batallando con ellas y tú las puedes destruir? Cosas que podemos nosotros vencer, que somos iguales o superiores si no somos capaces. Y cosas que parecen difíciles las vencemos. Simplemente debemos seguir una instrucción. ¿Qué le dijo Dios? No puedes comer pan, no puedes beber agua, no puedes volver por el mismo camino por donde vienes. La prueba más importante no fue la tentación con el rey ni con la posición. Fue la prueba con uno igual que él. Un profeta viejo, un profeta anciano, que parece que viniera todo de Dios, le miente. Y es aquí donde yo quiero enfatizar. La iglesia y las personas de la casa de Dios tienen que aprender a discernir lo que viene de Dios. Muchos de nosotros, o todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, tenemos la capacidad de escuchar la voz de Él. Tenemos la oportunidad de todos los días leer su palabra y que Él nos hable a nosotros de tú a tú. Y a veces estamos desviándonos en el camino o escuchando lo que otros dicen, cuando tenemos la posibilidad de escuchar directamente la voz de Dios. Este joven cambia el escuchar la voz de Dios por el escuchar a otro lo que dice escuchar de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que preferimos evitar estar directamente con Dios para que otros hagan lo que nosotros debemos hacer? Yo no quiero, hermano, yo no quiero orar a Dios porque me siento mal. Tú puedes orar por mí, y terminamos delegando lo que nos toca a nosotros en otros. Este hombre quitó la voz de Dios para escuchar a otro igual que él. Cuidado con eso. Dios está aquí, el Espíritu Santo lo tenemos aquí en nosotros. Hay 3 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son, Uri? Evaluación rápida. Él está en nosotros cuando recibimos a Jesús. Él está con nosotros y también está sobre nosotros. Y hay un cuarto nivel, y es estar constantemente llenos de Él. Pero ahí están los 3: sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Este hombre dejó que lo que estaba dentro de él lo quitó a un lado y prefirió estar y escuchar lo que otros decían de Dios. Dice la Biblia: al salir un león lo mata. Dios le dijo a este hombre: no más. Una consecuencia fatal. Dios es misericordioso, sí, pero Dios prefirió cerrar y bloquear todo lo que este hombre podía hacer, porque si no fue capaz de seguir una instrucción. ¿Qué hubiera pasado si tuviera 100 o 1000 instrucciones más de parte de Dios? Tenía los dones, tenía los talentos, escuchaba a Dios, hacía las cosas que Dios le mandaba, pero por no seguir una instrucción, todo lo que tenía preparado el Señor para él se borró por un momento, porque no siguió una instrucción. Enseñanzas claves. Lo primero: obedece a Dios por encima de las personas. Dios me dijo que yo fuera santo.
¿Qué has metido con gente que no te corresponde? Dios me dijo que no bebiera vino porque en el vino hay disensiones. ¿Qué haces tú ahí sentado con gente que no debes, tomándose algo cuando no debes estar en esa posición? Incluso cuando alguien es espiritual, incluso cuando alguien parezca una autoridad, el primer filtro para saber si viene de Dios o no eres tú. Ahí está dentro el Espíritu Santo. No todo lo que parece espiritual es espiritual. Las chakras suenan espirituales, pero no son espirituales. Los mantras suenan espirituales, pero no son espirituales. La energía. ¿Quieres conocer a Jesús de verdad? Mete un tenedor en un enchufe. Eso que hablan tanto de energía. Eso parece espiritual. Ay, mía, pilas pues. Eso parece espiritual, pero no es espiritual. Hay gente que parece que fuera de Dios, pero para lo único que sirve es para desviarnos del camino. Si tú sales de la iglesia y un hermano o una hermana te invita a tomarte un café y tú ves que esa conversación solo va para chisme, dale un abrazo, bendícela y vete. Porque aunque parece de Dios, no es de Dios. Ten cuidado con eso. Lo segundo, las mentiras espirituales existen. El profeta viejo mintió usando una supuesta revelación de un ángel. Esto nos enseña que no todo lo que parece de Dios viene de Dios. Pilas con eso. Tercero, Dios exige fidelidad total, no parcial. Cuando Dios a ti te da una directriz, te da una orden, cuando Dios te llama para algo, Dios no te llama a medias, te llama completo. Cuando Dios te dice, Claudia, tú me perteneces, no te quiere a la mitad, te quiere completa. Por eso el profeta Elías le decía al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Tú quieres un encuentro con Jesús? Entrégate totalmente a Él, no a medias. Todo tu ser completo que sea para Él. Y lo cuarto, que es lo que yo les estaba hablando ahorita, es el discernimiento y la responsabilidad personal. Por más que se me atraviesen 1000 cosas y 1000 pruebas, si Dios me dio una orden, yo camino sobre esa orden, no sobre lo que pase y lo que diga mi entorno. Y yo les he hablado a ustedes que el pueblo solo estaba viendo lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué había a su alrededor? Desierto. ¿En el desierto puede salir agua normalmente? No. El problema es que nosotros vemos nuestra situación como materia prima para Dios y no funciona así. Dios de la nada hace cosas. Así que da igual si tú tienes o no tienes, si tú puedes o no puedes, si tú quieres o no quieres. Da igual lo que tú tengas a la mano. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Ten el discernimiento y la responsabilidad de creer lo que Dios dice, no lo que tu situación dice. Por eso siempre les digo, con papeles o sin papeles, Dios los va a bendecir. Con útero o sin útero, Dios, si te va a dar un hijo, Dios te lo va a dar. Eso no es impedimento para el Señor. Tú solo sigue caminando y sé responsable con el Señor. ¿Por qué un castigo tan fuerte? ¿No? Parece que es un castigo súper fuerte, súper severo, pero yo hice aquí un apunte en negrilla súper grande y dice lo siguiente: Dios quiere establecer un mensaje firme. No habrá tolerancia con la desobediencia, ni siquiera de parte de sus propios profetas. Y es que la gente está acostumbrada a la misericordia de Dios, pero hoy podemos ver que aún esa misericordia también tiene un límite cuando afecta sobre todo a los demás. Un límite, un mensaje firme: no habrá tolerancia con la desobediencia. Empieza con lo básico. Jesús dijo: cuando ores, habló en presente continuo. Empieza a orar y a buscar más de Dios. Empieza a orar a través de su voluntad. En Mateo 6:9 dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro
que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Y mira lo que dice ahí, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Evitemos las oraciones contrarias. Hay gente que está orando todo lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo en la oración en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. No esperes que Dios te bendiga en algo que tú sabes que no está metido Él en el asunto. Por eso nosotros vemos con tristeza cuando aún los sicarios allá en Colombia, por ejemplo, tienen la costumbre de persignarse antes de ir a asesinar. Y yo digo, por favor, es donde tú ves la ceguera de la gente. O cuando la gente ora diciendo: ay, gracias a Dios, hoy no hay ley seca en las elecciones, abrí mi bar. No, ahí no está el Señor. Te lo aseguro al 200%. No hagamos oraciones contrarias a la voluntad del Señor. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y con eso no podemos jugar, ni ir en contra, ni contradecir lo que Él ya estableció. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios, no solo por este día, sino porque hoy hemos aprendido una lección importante, y es que si Dios nos da una instrucción, debemos de cumplirlas. Moisés tuvo un privilegio hermoso, y es que en el Nuevo Testamento vemos en la transfiguración cómo este hombre está con Elías y junto a Jesús, pisando físicamente milenios después, o más bien siglos después, la tierra prometida que él no pudo ver. Entonces al final consiguió pisar la tierra, ¿sí o no? Sí. Y la volverá a pisar, porque él vendrá como uno de los 2 testigos en los 7 años de angustia que vivirá la tierra. Eso ya es más escatológico, pero escúchelo por si no lo sabía. Moisés y Elías van a venir a predicarle a las naciones en esos 7 años de tribulación que va a pasar la tierra antes de que Cristo venga y ocurra el final de la tierra. Va a volver a pisar la tierra que alguna vez vio. Que nuestro propósito y nuestras metas y todo lo que creemos en Cristo se nos apague, sino que vivamos confiados de que en Él, sostenidos de Él y siguiendo sus direcciones, sus directrices, vamos a poder conseguir todo lo que anhelamos y todo lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Qué es lo que te aflige hoy? Se los decía, no es lo que te va a afligir en un año, te lo aseguro. Todas nuestras preocupaciones, todo lo que parece imposible va a pasar. Yo me pongo a pensar lo que me preocupaba hace 3 años y ahora me da risa. Pero en su momento lloramos, pataleamos, hicimos de todo.